Ichagua Isgua, Ichagui Muisca, Ichagui Fatativa. Saludo a los abuelos del territorio, a las abuelas del territorio. Al mayor José Pereira le pido permiso para entregar la palabra este día. Gracias, mayor, por acompañarnos en el día de hoy. Bien, inicialmente voy a contar un poco la experiencia de una labor que he venido yo realizando desde tal vez unos 20 años atrás, de pronto un poco más, haciendo un recorrido por el territorio de Cundinamarca y algunos recorridos que he hecho por algunas comunidades indígenas, como por ejemplo las comunidades que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta o las comunidades del Putumayo, especialmente del Valle del Sibundoy, con comunidades sicuano. Soy etnoeducador, magíster en educación, etnoeducador investigador en oralituras, de tal manera que la palabra desde el primer momento, la palabra como no solamente como una expresión, una posibilidad humana, sino la palabra como una energía, la palabra como un espíritu, ¿no? Y lo primero que yo creo que hay que notar en Cundinamarca, hablando específicamente de la identidad de Cundinamarca, es que debemos entender a Cundinamarca geográficamente. Cundinamarca tiene, así como otros lugares, pero voy a centrarme en Cundinamarca. Cundinamarca tiene lugares que son calientes, es decir, que son bajos, y lugares que son fríos, es decir, montañas, ¿no? En los lugares bajos lo que vamos a encontrar de Cundinamarca son sociedades o comunidades que están conectadas al agua, a los ríos. Y entonces en estos ríos, en estas generalmente vienen alimentando el río Bogotá, generalmente vienen alimentando el río Magdalena. Los pueblos se hacen alrededor de los ríos porque es el lugar donde aparece la vida, ¿no? Es donde se puede sostener la vida. En los lugares altos vamos a encontrar nosotros el lugar donde se produce el agua. Por ejemplo, los páramos. Los páramos son laboratorios de agua. Y entonces en los páramos vamos a encontrar nosotros las lagunas. Y lo que yo quiero denotar aquí es que aquí hay unos paisajes culturales. Resulta que los comportamientos de las personas que vivimos en la montaña son distintas a los comportamientos de las comunidades que viven en el río. Las comunidades que vivimos en tierra fría nos comportamos de manera diferente a las comunidades que viven en tierra caliente. Y esto es un elemento muy importante, porque la cultura depende de lo geográfico, la cultura depende del clima y la cultura depende del agua. Este es un elemento muy importante. Recuerdo, por ejemplo, que alguna vez cuando yo era niño, mi abuelo nos llevaba hacia el río Magdalena, allá por los lados de Girardot, porque él era amigo de un moán. Y eso me causó a mí mucha curiosidad, porque lo único que yo conocía del moán en ese entonces era una estatua que hay por allá en el Espinal sentado. Y mi abuelo era amigo de un moán. Y entonces pasaba por ahora ya no hay, pero pasaba por una tienda especializada en comida para el moán, que era el chirrincho, que era el tabaco. Y entonces llevaba su centenar de tabacos y entonces su botella de chirrincho, y nos íbamos para el Magdalena porque él era amigo de un moán. Y efectivamente él me sentaba allá a la vera del río, de pronto un pedazo de madera, yo me sentaba allí y mi viejo se iba caminando por la vera del río en esa playa, ya se encontraba con otro señor y hablaban 2 horas, 3 horas, le entregaba el tabaco, se reían, echaban tabaco, y de pronto yo veía que mi abuelo se venía a caminar, ya teníamos que regresarnos, ya era la tarde, etcétera. Y entonces el señor con el que hablaba mi abuelo se metía al río, pero no salía. Y yo quedaba sorprendido, yo siendo niño me quedaba sorprendido.
Otra historia con mi abuelo tiene que ver con el manjuy. Aquí hay un manjuy y una manjuya, me cuentan también. Y en Facatativá también tenemos nuestro manjuy. Mi anciano me levantaba a mí a las 3 de la mañana porque teníamos que ir al manjuy y llevaba siempre una bolsa inmensa de semillas de cilantro. Y entonces subíamos el manjuy. Cuando el anciano llegaba ya, siempre me sentaba en un borde de un árbol, de un tronco que había ahí, y él se perdía entre la neblina, porque ese manjuy sobre las 5 de la mañana, durábamos 2 horas subiendo, sobre las 5 de la mañana eso se pone blanco y muy frío, y mi abuelo se perdía con su ruana, su sombrero, llevaba también su chirrincho y llevaba sus semillas, y yo veía a la distancia como las golondrinas que empezaban a revolotear con la mañana se posaban en la mano de él, y él les daba semillas y les botaba semillas de cilantro. Esas son redonditas, chiquiticas, verdecitas. Y entonces yo le preguntaba a mi abuelo que por qué tenía que venir tan lejos a alimentar las golondrinas. Mi anciano decía que sus amigos del barrio, los compadres, cuando morían se volvían golondrinas, los presentimos. Y entonces las abuelas de los territorios tienen una conexión con esos espíritus. Por ejemplo, hacia el lado de Útica, ¿no? Allá ahí está el río Negro que pasa por Útica. Las abuelas de Útica alimentan el moán del río Negro, porque una vez el moán salió a caminar a pedir chirrincho y tabaco y nadie le dio. Y entonces una señora que se dio cuenta que era un señor chiquitico de una ruanita con un sombrerito, iba caminando pidiendo, no hablaba mucho, solamente decía tabaco, tabaco, tabaco. Y entonces la gente le decía: eche para allá, no pida limosna aquí en este lugar. Y entonces él se iba de casa en casa por la vera del río, y apenas una persona, una abuela, le dijo: ay, a este toca darle tabaco, traigan el tabaco, traigan el chirrincho, y le dio su tabaco, su chirrincho y una panela. Y entonces el señor cogió su chirrincho, su tabaco, su panela, y se fue por la vera del río y se metió al río, en una piedra que hay allí, que es una piedra muy popular. Pues sí, señores, en la noche cae la lluvia y al otro día viene la avalancha y se llevó a toda Útica. Esa historia está documentada. Y entonces, de ahí en adelante, los abuelos y las abuelas que viven al pie del río alimentan al espíritu del moán. Porque hay mojanes y hay mojanas, es decir, abuelos que son guardianes del agua y abuelas que son guardianas del agua. Entonces empezamos nosotros a revisar que en las historias orales existe una conexión propia con los territorios. Y entonces encontramos que de eso ha quedado algo. Miren que en el momento de la conquista, la idea que tenía la conquista era la de educar al salvaje. Esa era la idea. El nativo era salvaje. De hecho, en el siglo XVII apenas llega una bula papal, es un decreto, y en esa bula papal le dice a los conquistadores y a los colonos, les dice: tengan por favor algo de humanidad cristiana con los nativos, porque es probable que esos nativos tengan alma, es decir, es posible que sean humanos. Hasta el siglo XVII, es decir, después de 200 años, después de que hay un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que habla de una estadística, por ejemplo, alrededor de los 130 millones de indígenas muertos en el momento del contacto entre Occidente y lo que llamamos nosotros el Abya Yala. Entonces viene un proceso de educación, y en ese proceso de educación era educar al salvaje, educar al salvaje que cree en espíritus, que cree en un territorio, que cree que hay unas deidades. Entonces nos hablaban que
que se adoraba el sol, que se adoraba la luna, que se adoraba una cantidad de cosas. Y entonces viene una implantación de una cultura sobre otra cultura, que es lo que nosotros conocemos como la conquista del imaginario. Y entonces encontramos en Cundinamarca varios municipios que están aparejados, y eso puede ocurrir también incluso en otros lugares de Cundinamarca, se ve también mucho en Boyacá. La historia es que, por ejemplo, en el municipio de Quebrada Negra está la imagen, ¿no? Una figura de yeso de un Cristo crucificado. Y entonces cuando uno pregunta por el Cristo crucificado, dicen que era que el sacerdote de ahí mandó traer no un Cristo crucificado, sino el cuadro de la Virgen. Y entonces en Honda, que era donde llegaban por el Magdalena Honda, pues llega el pedido, ¿no? Pero entonces otro cura, otro sacerdote de otra población, por ejemplo, en este caso Quebrada Negra está conectado con Útica. Útica entonces pidió el Cristo crucificado, Quebrada Negra pidió el cuadro de la Virgen. Y en el momento en que los mensajeros van a recoger estos objetos que son sagrados porque están construyendo las iglesias en el momento de la colonización, por alguna razón los mensajeros se equivocan. Y entonces para donde iba el Cristo llega el cuadro, y para donde llega el cuadro llega el Cristo. Es decir, se intercambian los objetos sagrados. Y empieza uno a escuchar unas narraciones que tienen que ver con los Cristos, ¿cierto?, que crecen, o los Cristos que se vuelven pesados, o los Cristos que no se dejan sacar de las iglesias. Y entonces a mí me interesó mucho esa historia, porque es una historia que se repite en municipios pares. Entonces, por ejemplo, vemos el municipio de Guayabal de Síquima y Albán. Vemos el municipio de Zipacón y Bojacá. Entonces, en Bojacá está el cuadro de la Virgen, en Zipacón está el Cristo. Y cuando uno va a mirar las historias, resulta que las historias son las mismas, son exactamente las mismas. En uno el Cristo, en el otro el cuadro de la Virgen. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que en el momento de la conquista se crea un imaginario, porque es una conquista del imaginario religioso, es una conquista del imaginario de las creencias, del imaginario de la fe. Y por eso esos imaginarios, esa conquista de los imaginarios, tuvo que trasladar completamente el conocimiento antiguo y ancestral de los territorios. ¿Y cuál era ese conocimiento antiguo y ancestral? Y es que los antiguos del territorio vivían constantemente pendientes del tiempo y del espacio, porque el tiempo y el espacio les cuenta las historias de origen. Y cuando uno revisa el departamento de Cundinamarca, especialmente el departamento de Cundinamarca, los territorios donde se encuentran pictogramas son territorios, municipios que van del este al oeste, es decir, los municipios por donde sale el sol y los municipios por donde se oculta. Uno de esos casos es el territorio de Facatativá, donde actualmente está algo que llaman el Parque Arqueológico de Facatativá. Cuando uno toma fotos aéreas del Parque Arqueológico de Facatativá, tiene unas piedras inmensas, ¿sí?, y tienen pictogramas, la mayoría de esos pictogramas están pintados en rojo. Cuando uno hace una fotografía aérea, uno se da cuenta que pareciera que las piedras salen de la tierra como ballenas y van y vuelven y se sumergen otra vez, porque hacen parte de una formación que se llama la Formación Guadalupe. Y entonces esta Formación Guadalupe viene de este a oeste, y entonces las piedras hacen ese giro. No sabemos exactamente por qué las piedras se ubicaron exactamente de esa manera en ese lugar, pero lo cierto es que desde estas piedras se pueden observar los solsticios y los equinoccios y los lunisticios. Y es un lugar perfecto,
porque para el solsticio, ahora viene el solsticio de diciembre, que es el 20, 21, 22 de diciembre. El primer día, segundo y tercer día del solsticio es el día o el periodo del sol quieto. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros observamos la salida del sol, hay un punto máximo de salida, no se pasa de ahí, solsticio. Y viene el otro solsticio, que es el otro punto máximo, ese es el de junio. Y en el centro es el equinoccio. Entonces hay 2 equinoccios, 2 solsticios, ¿estamos de acuerdo? El solsticio de diciembre es el punto máximo, digamos, hacia el lado derecho, es totalmente relativo, pero es el punto máximo y el sol se queda quieto durante 3 días. En esos 3 días, en Facatativá, a las 12 del día no hay sombra. O sea, hay un hecho astronómico. Usted mira para el suelo, no hay sombra. ¿Por qué? Porque el lugar es perfecto. El azimut de ese lugar es de 66.5. No entiendo muy bien el tema del azimut, pero si ustedes hicieran una esfera, la proyección del sol entra a 66.5 grados, lo que genera una divergencia de la luz que hace que la luz tenga 0 grados de sombra al mediodía durante esos 3 días. Y eso no ocurre en otro lugar. Observatorio astronómico. Y hay 3 piedras que se llaman las trillizas, ¿sí? ¿Y qué son las trillizas? Pues el cinturón de Orión, que son las 3 Marías que ustedes ven allí. Entonces encima de las piedras hay unos huecos que llamamos nosotros mollas. Esta vereda se llama Las Mollas, me parece, ¿sí? Moyano. Y entonces a esas mollas se les echa agua, y cuando viene el solsticio en la noche, usted a esas mollas les echa agua y usted mira en cada piedra una estrella. Observatorio astronómico. De tal manera que lo que nosotros encontramos dentro de la tradición oral es una síntesis de lo ancestral, ¿cierto?, con la colonia y lo moderno. Eso es lo que estamos nosotros encontrando. Y entonces en la memoria ancestral lo que ustedes van a encontrar en los territorios es que la tradición campesina, lo que llamamos tradición campesina, van a encontrar ustedes en los territorios la identificación del sagrado masculino y el sagrado femenino. ¿Dónde está el masculino? Donde ponen una estatua del divino niño. Yo reinaré, generalmente en las fuentes de agua. Yo reinaré allí. Ahí está el masculino. ¿Dónde está el femenino? En los lugares donde está la Virgen. Y entonces ustedes van a encontrar en los territorios, generalmente van a encontrar la estatua de la Virgen. Por ejemplo, en el territorio de Guayabal de Siquima, por ejemplo, hay una pequeña montaña y en la parte de arriba colocaron la Virgen. ¿Por qué colocaron la Virgen allí? Porque resulta que el territorio al llover se desbarranca, ¿no? Hay, ¿cómo es que se llama? Deslizamientos, gracias, se me perdió la palabra. Hay deslizamientos. Y entonces los pobladores realizan toda una ceremonia, hacen una gran caminata con una virgen y colocan la virgen y el pueblo se salvó. Ya ese peligro se salvó, es decir que hubo una alegoría a un territorio femenino a través de la Virgen Sagrada. Es decir, allí en los territorios, a pesar de la colonia, a pesar de la conquista, existe un imaginario sobre el masculino y un imaginario sobre el femenino. En el territorio, por ejemplo, de Chaguaní, me encontré una señora que ella, antes de las épocas de lluvia, una semana antes o 2 semanas antes, ella se sienta en una quebradita que nunca se seca. Y entonces ella percibe olores y percibe colores. Entonces ella se va a ese lugar a alimentar a los espíritus de ese lugar para que llueva en ese lugar. Y entonces yo le pregunté: ¿y usted qué ve? ¿Cómo hace usted para saber? Dice: no, es que eso es el aroma de un árbol que tiene allí. Ese árbol da un aroma precioso. Y entonces ella se siente así como borracha de ese aroma. Dice: ya hay que ir a alimentar a los espíritus. Y entonces va y les lleva tabaco
y se sienta en el río. Y entonces los espíritus de allí, ¿cierto? Salen, se abre como un remolino en el agua, ¿no? Y entonces sale como una barquita, así como la barquita del Museo del Oro, una barquita así, con figuritas en oro y todo, ¿no? Gallinas, con sus pollitos, tunjos, que se van, se dejan ver por la señora y luego se meten a otro huequito que se hace en el agua y se esconden allá. Para ella eso es normal. Para ella dice, sí, todavía me falta un mes para ir allá a echarle alimento a los espíritus del territorio. Dice uno, wow. Y recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos nosotros a hacer ese tejido de nuestras abuelas, ese tejido de nuestros abuelos. La abuela, por ejemplo, la abuela mía ponía un mechito, ¿no? Un mechito. Y entonces empezaba a hacer su rezo. Y entonces la abuela duraba toda la noche en un rezo. Y nos sentaba a nosotros ahí hasta las 10 de la noche, nosotros chiquiticos casi dormidos. Y entonces al otro día la abuela se levantaba, cogía el fondo, una olla inmensa que tenía, la ponía en la estufa de carbón y allí empezaba a hacer una sopa de maíz. Y entonces ella batía esa sopa de maíz, ¿no? De esta manera con la mano derecha, batía, y iba echando las verduras, el maíz, la iba espesando, le iba echando algún pollito, alguna carnecita. Y entonces yo me sentaba ahí al pie de la abuela y entonces la abuela me decía, mire, así es como se bate la sopa. Usted la coge de afuera, va haciendo círculos y luego los círculos los va haciendo más pequeñitos y más pequeñitos hasta que llega al centro. Allí saca la cuchara y vuelve y otra vez y empieza. Yo le decía, abuela, ¿y eso para qué? Dice, porque estoy llamando a todos sus tíos y a todos los primos para que vengan a almorzar. Yo, ¿cómo así, abuela, que para que vengan a almorzar los tíos si hoy es sábado? Pues efectivamente a las 11:30 llegaban todos, porque los convocaba a través de la sopa, de remover la sopa, ¿sí? Porque los convocaba en una espiral, los traía para acá. Entonces aquí es muy muy importante entender que dentro de los territorios de Cundinamarca, lo que nosotros llamamos campesinos, estos campesinos tienen una síntesis de la colonia y una síntesis de lo ancestral. Y en esa síntesis, esos campesinos de cualquier territorio van a encontrar una concepción muy clara de lo que es lo sagrado. Lo sagrado es el lugar donde se conecta el cielo con la tierra. Eso es lo sagrado. En lo sagrado es donde se conecta lo visible con lo invisible. Cuando se conecta el visible con lo invisible, eso ahí, ese punto es sagrado. ¿Y qué ocurre en lo sagrado? Pues cuando hay un territorio sagrado, que es ahora lo que nos están ilustrando las comunidades muiscas que en este momento están resurgiendo, persistiendo, insistiendo, es en entender esa palabra antigua de lo sagrado. Y cuando hay una casa sagrada, un territorio sagrado, estaba escuchando yo al maestro, en la comunidad muisca, en los nativos, se entra de espaldas al territorio sagrado, no se entra de frente, no, se entra de espaldas en esta posición. Se entra porque es una actitud de respeto sobre el territorio sagrado. Y se saludan las piedras. Y las piedras no son cualquier objeto inerte biológico, no, las piedras son abuelas. Y los árboles son guardianes. Y hay territorios que se pueden visitar y hay territorios que no se pueden visitar. Hay territorios donde solamente entran los mayores y hay territorios donde puede estar el resto de la comunidad. Es decir, allí hay un imaginario. Y ese imaginario también funciona cuando en las comunidades las abuelas
saben el manejo de las plantas, y entonces hablan con la ruda y se la entregan para hacer todo el tratamiento del dolor menstrual de la mujer, porque la ruda es una planta caliente y de allí sacan esencia y de allí sacan el olor, y entonces friccionan con chirrincho o con alcohol o con aguardiente en el vientre y dan agua de tomar, de agua aromática. Y la abuela reza el agua aromática, le pide permiso a la ruda, porque la ruda es ruda, ¿sí? Es la fuerte, es la que lucha contra esos fríos que tiene el cuerpo. Y entonces nos hablan también de cómo el romero, que yo creo que todos conocemos el romero, que es muy común acá, el romero es una planta celosa. Y entonces, si usted va a trabajar con el romero, no trabaje con ninguna otra, porque el romero es celoso. ¿Y eso qué significa? Significa que si el romero se junta con otra planta y no se le pide permiso, entonces el romero achila la energía de la persona, le vuelve el cabello quebradizo, le vuelve la piel demasiado sutil para el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay unos manejos de las plantas, y esa memoria de las abuelas es la que se está perdiendo, es la que hay que recoger. Las historias de las ranas, las historias, por ejemplo, de las lagunas. Nosotros creo que es muy común que hablemos de esto, como las lagunas, por ejemplo, en ciertos momentos del año muestran luces, eso que llaman centellas, o también muestran una gallina con pollitos que empiezan a dar vueltas en el centro de la laguna. Hace poco, por ejemplo, en la laguna de Tenazucá, que es la que llaman la laguna de Pedro Palo, por ejemplo, encontramos nosotros, alguna vez que estábamos nosotros allí echando tabaco, nos dimos cuenta que había una serpiente, tal vez como de unos 30 metros, dándole vuelticas a todo el centro de la laguna. Y yo le decía al señor que vive ahí, yo le decía, y esa serpiente que estamos viendo ahí la estamos viendo, esa serpiente no es peligrosa, no se come las vacas, no se sale. No, ese es el espíritu de la laguna. Dice, y eso que volvió, porque hace tal vez unos 20 años los pobladores vinieron, se compraron 20 bultos de sal y rodearon toda la laguna con sal, porque la sal espanta a los espíritus. Y entonces pues han venido los mayores, han venido unos abuelos muiscas, unas abuelas muiscas, y han puesto algo que se llama pagamento, que es una ofrendación que se da hacia los territorios, y han venido curando y sanando de esa sal. Entonces ya están apareciendo los espíritus. Y entonces empieza uno a sentarse a pensar sobre cuáles son las creencias y cuáles son los imaginarios y cuáles son las cosmovisiones. Y creo que este encuentro donde nos sentamos nosotros a revisar desde el punto de vista académico, nos sentamos a reflexionar el origen de la danza. ¿Por qué danzamos? Y danzamos porque entendemos que el territorio es sagrado. Por eso danzamos. Y entonces cuando los campesinos danzan porque van a sembrar el maíz, danzan porque van a sembrar la selga, porque van a sembrar la espinaca. Y entonces danzan, se encuentran, arman un fogón, bendicen el fuego de ese fogón, echan un poconón de papas. Y entonces con sus instrumentos van haciendo pasos, van marcando una música, van marcando un ritmo. Y es allí donde empezamos a encontrar que cada territorio tiene una vibración y una energía. Los que vivimos acá en medio de las montañas tenemos vibración de piedra, vibración de montaña, vibración de agua. Somos comunidades del agua, gente del agua. Somos comunidades acuáticas. Y cuando nosotros nos vamos a otros territorios de tierra caliente, vamos a encontrar otros pensamientos, otras conexiones con el fuego, conexiones que están conectadas con los colores.
Alguna vez estuve haciendo esta labor de hablar sobre qué es lo que hay en Cundinamarca en términos mitológicos, en La Guajira, por ejemplo. En La Guajira no saben qué es eso, no saben qué es una montaña, no saben qué es una neblina. La han visto en fotografías, pero no se lo imaginan. Pero ellos son gente del desierto, gente de la arena, gente del fuego, gente del sol, ¿no? Y ellos su cuerpo está condicionado para esos elementos que están allá afuera. Entonces, sabemos nosotros que es fundamental, que es importante el rescate de la oralidad, que es importante el rescate de las narraciones, que es fundamental que esas narraciones circulen. ¿Cómo circulan? Generalmente de la voz de los abuelos a la voz de los nietos. Entonces hay que recuperar el lugar de los abuelos, hay que recuperar la voz de la palabra. Acuérdense que tal vez en la memoria de nuestros abuelos la palabra vale. O sea, el abuelo decía, yo voy y iba. El abuelo decía, aquí tiene que pasar esto, y eso pasaba. Es que vamos a hacer un negocio, yo pongo mi palabra. Si él dijo pongo mi palabra, esa palabra es. Ahora no, ahora nos toca firmar letras, ir a una notaría, ir con policías, ir con testigos, porque perdimos el valor de la palabra, perdimos el valor de lo sagrado, perdimos el valor de sentarnos alrededor de la estufa de carbón a esperar que los ancianos ordenen la casa. Entonces mis abuelos se sentaban al pie de la estufa de carbón y estaban todos los hijos con sus esposas y los nietos. Y entonces el abuelo decía, bueno, ¿qué pasa su merced qué pasa con la borrachera que su merced, me estoy dando cuenta que usted se está emborrachando, ¿qué pasa? Y entonces el hijo tenía que agachar la cabeza y decir, no, qué pena padre, sí, voy a cambiar, pero es que mis amigos, pasó esto, pasó lo otro. Dice, pero pilas, ojo con el hogar, ojo con los hijos. Antiguamente eso era así, ahora no. Ahora las familias se volvieron pequeñitas, ¿no? Ahora, antes las casas, por ejemplo, tenían 2 solares y tenían una cantidad. Ahora hay que salirse para que entre el sol. Son unos apartamentos chiquiticos, ¿no? Y entonces a uno le dicen, mire, aquí está la cocina que tiene una pared, aquí está el comedor, aquí está la sala en el mismo cuadro. Y entonces nos hemos perdido la vida. Nos hemos perdido la montaña, nos hemos perdido la capacidad de caminar, de suspirar, de sentir, de saber que nosotros estamos vivos por el agua, que estamos vivos por el sol, que el agua es gratis y el sol es gratis, que la tierra es gratis. Llegó la conquista y se adueñó de todo. En Europa, por ejemplo, ya están poniendo impuesto al sol, ¿sí sabían? Y eso también viene para acá, no se les olvide. Entonces, trabajar alrededor de las narrativas y de las oralidades es fundamental para poder entender las expresiones culturales, como esta que es la danza, como esta que es el bambuco. Y hay unas danzas que son festivas donde el cuerpo se abre, y hay unas danzas que son sagradas donde el cuerpo se cierra. Y hay unas danzas que están dirigidas al Padre, es decir, al sol, a la montaña, y hay unas danzas que están dirigidas a la madre, al útero, a la vasija, a la laguna, a la totuma, donde está la facua, la chicha primordial, que es el lugar donde entramos con nuestro espíritu, y entonces allí se da la concepción espiritual, la idea, la felicidad. Y estas historias las tienen los ancianos que en este momento están desapareciendo. Entonces parte de la labor mía ha sido trabajar esos procesos de investigación. Ahora, dentro de ese proceso de investigación hemos tenido también que recoger las historias de la violencia, las historias que vienen desde la conformación de la República, ¿cierto? Donde han muerto muchas comunidades que son tenientes de tierras. A mí me ocurrió, mi abuelo, por el lado paterno, venía de una comunidad indígena en Boyacá, Chiquiza, y ellos eran dueños de una montaña, dueños no, ese era su territorio, ese era su cabildo,
con 80 personas más que vivían, y entonces resulta que ellos iban a hacer una ceremonia de solsticio y se les quedó una tinaja, una vasija de barro, y entonces le dicen a los dos niños más pequeños que tienen que bajar como 2 horas en mula y subir esa vasija de barro. Entonces los dos niños bajan, suben otra vez con la tinaja, y cuando llegan al lugar, 84 personas han sido asesinadas. Y los niños que bajaron y subieron son buscados porque ellos son los herederos del territorio. Y entonces ellos se vienen despavoridos, uno se va para el territorio de Cájica y el otro para el territorio de Faatativa. De ahí es donde vengo yo. Y los herederos de esa montaña, los nietos, en ese momento son los poseedores de ese territorio. ¿Sí? De ahí viene esa historia. Pero en la conformación de la República también vienen esas historias de la lucha entre los liberales y los conservadores, los chulos, los que llamaban chulos, que iban azotando a la población a través de los diferentes tipos de violencia, y esas historias no se han contado. Esas historias están ahí. Y en el presente entonces estamos arrumados en algún lugar pagando arriendo, estamos arrumados en algún Cundinamarca. Gracias, maestro Mauricio. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.